agobiante para el paciente, ¿no? Entonces, el dolor oncológico, existe una definición que ya tiene hace varios años, pero está vigente desde el 2020 por la Asociación Internacional de Estudio del Dolor, donde dice que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable. Pues, ¿no? Alguna vez nosotros hemos experimentado algún tipo de dolor, ¿no? Entonces, imagínense el tener un tumor que esté comprimiendo nervios o un tumor en cavidad abdominal que nos impida una funcionalidad correcta de nuestro aparato digestivo, ¿no? Entonces, eh, dolor pues, puede estar asociada o similar a la que se relaciona con un daño tisular real o potencial, ¿no? Eh, Muchas veces, no necesariamente debe haber un daño tisular demostrable para que se catalogue como el dolor, porque puede existir dolor sin una lesión orgánica evidente, por ejemplo, una fibromialgia, ¿no? O un síndrome miofacial. Nos duele, pero no tenemos un daño orgánico evidente, o un dolor neuropático, ¿no? Es un dolor por una compresión de una raíz nerviosa, pero que se irradia hacia todo el miembro. Otro de los problemas del dolor es que los médicos muchos suponemos, pues, ¿no? Y pensamos que el dolor, el paciente incluso está simulando un dolor, ¿no? Entonces, por lo tanto, es una experiencia subjetiva y multidimensional. O sea, siempre tenemos que ponernos a pensar en el paciente. Entonces, y para ello, o sea, es vital hacer un buen examen físico y una buena anamnesis, ¿no? Otro punto importante es similar al daño real o potencial. Incluye condiciones donde el sistema nervioso malinterpreta señales, ¿no? Como el dolor nociplástico. Y esta es una definición de dolor oncológico según la Organización Mundial de la Salud. Es una experiencia sensorial y emocional desagradable, ¿no? Asociada con el cáncer primario, con sus metástasis o su tratamiento, que se percibe como un daño real o potencial en los tejidos, ¿no? En el caso de los tumores, siempre, muchas veces hay un daño real, pues un tumor que está que está progresando a nivel de columna vertebral, entonces me puede producir una compresión medular, va a comprimir mis raíces nerviosas y voy a tener un dolor neuropático, ¿no? O un tumor que está creciendo en el encéfalo produce un edema peritumoral, conocido como edema vasogénico. Ese edema vasogénico aumenta la hipertensión o la presión intracraneana y me va a producir una cefalea, dolor, ¿no? Entonces es una experiencia sensorial y emocional en relación al cáncer, ¿no? A sus metástasis o al tratamiento. Entonces, para hacer una evaluación integral del dolor es necesario una historia clínica detallada, pues, ¿no? Hay que hacer lo que ustedes ya conocen. Hay una mnemotecnia del dolor que se llama Alicia Peca, ¿no? Localización, aparición, localización, intensidad, concomitancia, ¿no? Irradiación, si atenúa o no atenúa con algún analgésico, periodicidad, ¿no? Entonces, pero generalmente eso ya ha cedido a escalas de valoración de la analgesia, ¿no? Y ustedes saben, y los que han rotado por el seguro
Incluso tenemos incrustado ahí la escala de valoración de analgesia, que si no lo colocas, no puedes continuar con la evolución del paciente. Entonces, una de las más utilizadas es precisamente la escala de EVA, que significa escala de valoración de la analgesia, que es una escala numérica. Otro punto importante es determinar la fisiopatología del dolor. La fisiopatología del dolor, ¿no? Uh, si es un dolor neuropático, si es un dolor nociceptivo, si es un dolor, si es un dolor mixto, ¿no? Para que se exacerban o atenúan el dolor. De repente hay un cambio, ¿no? O se pone en decúbito dorsal y siente alivio del dolor. Entonces, una historia clínica detallada con respecto al dolor es importante, y sobre todo valorar la intensidad del dolor. ¿Cuál es la intensidad del dolor de mi paciente? Y de acuerdo a eso, incluso yo voy a plantear un tratamiento o una, una terapéutica para el dolor. Está además decirles que la exploración física también resulta relevante, ¿no? Una evaluación neurológica es importante, ¿no? Si el dolor es a nivel de la columna vertebral, entonces tengo que examinar la columna vertebral, ¿no? Descartar signos de compresión, descartar la presencia de metástasis óseas, etcétera. Y obviamente, como estamos hablando de cáncer y el paciente nos manifiesta dolor, los exámenes imaginológicos son importantes, pues, para ubicarlas, para determinar la presencia de lesiones metastásicas, ¿no? Desde una simple radiografía hasta o primarias, ¿no? Desde una simple radiografía, una tomografía, una resonancia magnética, un PET-CT, ¿no? Para identificar metástasis o progresión de la enfermedad. El laboratorio para verificar cómo está su función hematológica, cómo está su función hepática, renal, ¿no? Y también esto nos sirve para ajustar las dosis de algunos medicamentos, porque, por ejemplo, tramadol no podemos dar alegremente en pacientes con insuficiencia renal crónica, con insuficiencia renal o deterioro renal, porque podemos exacerbar sus síntomas de insuficiencia renal, ya que se depura por los riñones, ¿no? Hay algunos medicamentos como el paracetamol que siendo el analgésico más utilizado, es necesario saber que se metaboliza por el hígado, y que si nos excedemos de una dosis mayor a 4 gramos al día, vamos a traer problemas de insuficiencia hepática al paciente. Entonces, detalles tan pequeños como esos marcan la diferencia, ¿no? Hay diferentes escalas para validar diferentes tipos de dolor. Uh, no son muy usadas, la verdad. El dolor nociceptivo puede ser un dolor somático, puede ser un dolor visceral, que generalmente se va a presentar por invasión tumoral o inflamación, ¿no? Un tumor que está creciendo en el pulmón y empieza a invadir mediastino, ¿no? O empieza a invadir la pleura, va a producir un dolor somático, ¿no? Un tumor, un sarcoma retroperitoneal que va a producir un compromiso visceral, obviamente va a producir un dolor a nivel de las vísceras, o las lesiones a nivel del hígado del mismo modo. Entonces, el dolor neuropático, ya les he dicho, por compresión de las raíces nerviosas, sobre todo en tumores o metástasis que nacen a lo largo de la columna vertebral, ¿no? O a veces el exceso de tratamiento con quimioterápicos pueden producir dolores, ¿no? Neuropáticos, como por ejemplo los platinos, como el cisplatino, oxaliplatino, carboplatino.
a la larga, cuando el paciente ya está polimedicado con quimioterapia, va a empezar a tener dolores neuropáticos. Doctor, siento, al principio es como un adormecimiento en las palmas, plantas, exceso de sensibilidad ante el frío, etcétera, pero a medida que va incrementando la frecuencia del tratamiento o los ciclos de tratamiento, entonces el paciente empieza, doctora, primero era un adormecimiento y ahora ya no puedo ni, todo el rato estoy con dolor en las palmas y en las plantas, no me deja caminar, doctor, no puedo caminar. Entonces, el dolor neuropático es un dolor severo que tenemos que tratar. Y el dolor mixto frecuentemente se da en casos de cáncer avanzado por metástasis óseas que están produciendo síndrome de compresión medular, como les digo. En cuanto a las características claves del dolor oncológico, según la OMS, dice que este dolor es de origen multifactorial, ¿no? Puede estar relacionado con el tumor, como les digo, compresión, infiltración, metástasis óseas, metástasis viscerales. Puede ser inducido por tratamientos, la quimioterapia, hay muchos quimioterápicos, gencitabina también es un medicamento que produce dolor neuropático, los platinos producen dolor neuropático, la radioterapia que destruye, desmieliniza las fibras nerviosas, a la larga puede producir fibrosis y va a producir dolor. Luego los pacientes que quedan con un dolor postoperatorio por una sección nerviosa, entonces también les va a producir dolor. El dolor incidental, por ejemplo, las úlceras por presión, infecciones, inmovilidad. Y según su mecanismo, ya les he dicho, hay tres tipos de dolor, nociceptivo, neuropático y mixto, como acabamos de desarrollarlo, ¿no? ¿Cuál es el impacto del dolor en el paciente? El impacto del dolor en el paciente es que lo primero va a ser físico, pues, ¿no? Y eso destruye al paciente, degrada la situación emocional del paciente. Entonces va a haber una afectación física del paciente, ¿no? Que impide que sea una persona independiente y se vuelva dependiente, ¿no? Y una persona irritable. Entonces, a nivel físico puede producir limitación funcional. Ustedes saben que durante la noche baja nuestra vigilia y, y el paciente, si tiene dolor, va a empezar a tener insomnio, no conciliar el sueño y eso le va a producir fatiga, ¿no? A nivel psicológico, obviamente le va a producir en el paciente ansiedad, depresión y miedo, ¿no? Miedo a la progresión. Entonces, y a nivel social empieza a aislarse, obviamente hay problemas laborales, familiares, entonces no es fácil, chicos, manejar un paciente con un dolor oncológico porque, porque a veces es, eh, es triste dar noticias desagradables a los pacientes, ¿no? Sobre todo y con muchos de los compañeros en la rotación lo hemos visto, que lamentablemente a veces la enfermedad progresa y obviamente el paciente incluso se desmorona, ¿no? Y mucho más si esa lesión le está causando dolor, pues, ¿no? Entonces, eh, todas estas son las armas que tenemos para controlar el dolor. Son medicamentos que exige la Organización Mundial de la Salud para el manejo básico del dolor y las guías internacionales de ya tanto la Sociedad Europea de Oncología Médica o la Sociedad Americana de Oncología Médica. Entonces, fíjense, tenemos analgésicos no opioides y tenemos opioides.
Entonces, la mezcla de los dos muchas veces es básico para el manejo del dolor. Entre los analgésicos no opioides, como les decía, paracetamol es una de las moléculas más utilizadas y es una de las moléculas que es más efectiva para el tratamiento del dolor, pero es el primer escalón, chicos. Entonces, la dosis máxima que ustedes tienen que aprender desde ahora es que el paracetamol no podemos dar más de 4 gramos de paracetamol al día. Incluso hay presentaciones efervescentes de paracetamol de 1 gramo. Entonces, le podemos dar 1 gramo, si con eso alivia el dolor, nos quedamos tranquilos y podemos repetir cada 8 horas, ¿no? También podemos echar mano de AINES, sobre todo para los dolores neuropáticos o síndromes de compresión medular, ibuprofeno, diclofenaco. El diclofenaco, que es el menos gastrolesivo, pero aún así ustedes saben que los AINES eh, se depuran ¿por dónde? ¿Por el hígado o por el riñón, chicos? ¿Por dónde se depuran los AINES? ¿O se metabolizan los AINES? En el hígado, doctor. Los AINES se depuran por el riñón, se metabolizan en el riñón. Por eso nosotros no podemos dar AINES a pacientes con insuficiencia renal crónica, porque vamos a deteriorar más su riñón. El paracetamol se metaboliza en el hígado, se secreta a través de la bilis. ¿Me entienden? Entonces, por eso que el paracetamol no podemos dar máximo, podemos dar máximo 4 gramos al día. Si nos excedemos de esa dosis, podemos producir insuficiencia hepática. Por tanto, a un paciente que está con cirrosis, ¿le voy a dar paracetamol? No le voy a dar, pues, paracetamol de ninguna manera. Estaría haciendo que ese paciente acelere rápidamente su insuficiencia hepática y pueda fallecer. Los AINES, yo no puedo dar AINES a pacientes con insuficiencia renal, ¿no? Entonces, y hay que tener cuidado con los riesgos de trombocitopenia, riesgos de sangrado. Los opioides, opioides de potencia leve, de potencia intermedia y potencia uh, de y y los más potentes como la morfina, ¿no? Entre los opioides leves, que se indican para dolores de leves, moderados, están el tramadol y la codeína. El tramadol, como les decía, no podemos dar, hay que evitarlo en pacientes con insuficiencia renal, porque incluso les puede producir encefalopatías, al igual que la docodeína. La codeína mucho lo usamos en oncología, sobre todo como antitusígeno, ¿no? En pacientes con cáncer de pulmón que tienen esa tos irritativa, que no les deja conciliar sueño o empiezan a toser y expectoran y empiezan a tener hemoptisis y los pacientes empiezan a desesperar, ¿no? Porque imagínense, cada vez que tosen están sangrando, entonces tenemos que de alguna manera mitigar esa tos. Y a la vez nos sirve como para un dolor leve del paciente, para hacer un control del dolor, ¿no? Pero debemos de evitar en insuficiencia renal, chicos. Para un dolor severo, debemos echar uso de la morfina, que es el gold estándar. Siempre procurar la administración de narcóticos por vía oral, porque su absorción es mucho mejor. También ahí podemos administrarlo por vía subcutánea o por vía endovenosa. La oxicodona sobre todo es para dolores moderados, ¿no? 5, digamos, 6 de dolor podemos usar oxicodona, que es un narcótico de acción intermedia, de potencia intermedia, podríamos decirle, ¿no? Y que muchas veces echamos mano cuando el tramadol no le está calmando el dolor a la paciente. Entonces, si no le calma el tramadol el tramadol al paciente, podemos escalar a oxicodona, que tiene una acción intermedia, es menos potente que la morfina, y si no le calma la oxicodona después de haberle administrado una buena dosis, entonces tenemos que escalar a morfina, ¿no?
También hay otro tipo de opioides, como el fentanilo transdérmico para disfagia para pacientes de mala absorción oral, la metadona, que es útil para un dolor neuropático refractario. Entonces, también tenemos otras moléculas en nuestro medio, como el tapentadol, que también tiene una acción o una potencia intermedia, al igual que la oxicodona, y lo podemos utilizar cuando estamos fracasando el tratamiento del dolor administrando para tramadol, ¿no? Otro punto importante es que los opioides potencian su acción cuando se le administra junto con paracetamol a los pacientes. Entonces, eh, si vamos a administrar cualquier narcótico, siempre tenemos que tratar de asociarlo a paracetamol. ¿Por qué? Porque el efecto va a ser mayor. Entonces, la OMS ha establecido un enfoque a nivel escalonado para el manejo terapéutico del dolor. Actualmente nosotros preferimos un enfoque personalizado, ¿no? Pero esto puede darnos una guía para que ustedes entiendan cómo se puede manejar el dolor de los pacientes, ¿no? El primer escalón es cuando el paciente tiene un dolor leve, ¿no? Un dolor leve, entonces podemos echar mano de paracetamol o de algún AINE más un coadyuvante. Un coadyuvante es, digamos, un relajante muscular, ¿no? Una droga que puede coadyuvar al alivio de ese dolor leve. Entonces tenemos un dolor leve, le podemos dar paracetamol, si quieres un gramo de paracetamol, stat, vía oral, y nos quedamos tranquilos. En el segundo escalón, cuando el paciente tiene un dolor moderado, entonces ahí echamos uso de opioides menores, ¿no? Uno de los opioides menores es tramadol y codeína. Y como les digo, siempre que damos un opioide debemos asociarlo a paracetamol porque potencia el efecto de los opioides, de los narcóticos. Y en el tercer escalón, incluso muchas veces los pacientes no reaccionan a los dolores moderados. Hay un dolor entre moderado a severo. Ahí hacemos uso de oxicodona o tapentadol. Si los pacientes no responden a tapentadol y el dolor se hace severo, es mejor iniciar incluso con opioides potentes como la morfina, ¿no? Entonces, el problema con el fentanilo es que produce mucha dependencia, ¿no? Ustedes saben que hay una epidemia de fentanilo en Estados Unidos, ¿no? Es muy adictivo el fentanilo. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de fentanilo. Y en caso de dolor severo incluso podemos echar uso de terapias intervencionistas si es necesario, como los famosos bloqueos, ¿no? Bloqueos de ramas nerviosas. Otros principios claves que establece la Organización Mundial de la Salud es: tratemos siempre de dar opioides más analgésicos como paracetamol, siempre preferir la vía oral, siempre por la boca. El otro principio clave es el principio del reloj. Dosis programadas. O sea, la paciente hay que decirle si tiene dolor que tiene que tomar a intervalos regulares, ¿no? Cada 8 horas. Si dándole cada 8 horas no alivia el dolor, entonces escalaré a cada 6 horas. O escalaré la dosis. Ustedes saben que los narcóticos, ya sea tramadol, la dosis máxima de tramadol al día, 400 miligramos.
La dosis máxima de oxicodona, no hay dosis tope. La dosis máxima de morfina, no hay dosis tope. Todo lo que aguante el paciente. Pero obviamente a más dosis hay más riesgo de efectos secundarios. Por ejemplo, hipotensión, shock. ¿Me entienden? Entonces, pero procurar dar a intervalos regulares y no solo a demanda. Cuando muchas veces damos a demanda, se gatilla el dolor y obviamente el dolor no se alivia rápidamente como cuando tenemos dosis administradas a horario. Y debemos, el otro punto es por la escalera, o sea, ajustar según la intensidad. Si tiene más dolor, más opioides. Si tiene menos dolor, menos opioides o de repente simplemente analgésicos. Y hay que individualizar sobre todo la intensidad del dolor. Pues no todo, a todos los pacientes no les duele igual. Y todos los pacientes tienen un umbral del dolor, ¿no es cierto? De algunos el umbral es más alto, de algunos el umbral es más bajo. Entonces, yo voy a tratar a mis pacientes de acuerdo a la intensidad del dolor que me está manifestando. Y para eso, el método más usado es la escala de valoración del analgesia. Entonces, el famoso EVA, que va de 0 a 10. Entonces, yo me interrelaciono con mi paciente y empiezo a preguntarle, ¿no? De una escala del 0 al 10, ¿cuánto le duele? 0 es nada de dolor y 10 es un dolor inimaginable, insoportable que le hace llorar. Doctor, me duele 10. Y a veces queremos empezarle con tramadol o con paracetamol cuando deberíamos empezar por morfina. Y luego tal vez desescalar, ¿no? Entonces, es importante individualizar y obviamente considerar los efectos adversos y las comorbilidades, ¿no? Si un paciente tiene insuficiencia renal crónica, no le va a dar tramadol. Tendrá que darle o echar mano de otro narcótico que se puede administrar a través de parches, o sea, su absorción es transdérmica, como la buprenorfina, que tranquilamente va a aliviar el dolor del paciente. O sea, si quiero dar paracetamol, tengo que estar muy atento a la función hepática del paciente, ¿no? Entonces, importancia del alivio del dolor en el cáncer. La Organización Mundial de la Salud considera que el control del dolor oncológico es un derecho humano, pues, ¿no? A quien le gusta estar con dolor. Y el dolor es uno de los síntomas que más refieren, no solo asociado al cáncer, sino a muchas patologías y es algo que angustia a nuestros pacientes. Entonces, como es un derecho, o sea, de esa manera los pacientes tienen que tener acceso a opioides. Entonces, si no tenemos opioides para aliviar dolores severos, entonces estamos atentando contra el derecho de ese paciente. Entonces, para ello, tenemos que luchar contra esas barreras regulatorias que a veces limitan la disponibilidad de muchos países. Ojo que para dar opioides, aún así sean médicos, tienen que tener un permiso especial del Ministerio de Salud que se tramita en las direcciones regionales de salud para acceder a las recetas especiales para narcóticos. Si ustedes le dan en cualquier receta morfina o incluso oxicodona, que son medicamentos controlados, el paciente va a llegar a la farmacia y va a volver a ratos a su consultorio pidiéndoles una receta de narcótico. ¿Por qué? Porque no se expenden en recetas estándar, sino requieren unas recetas especiales
para la prescripción de estos opioides o de estos narcóticos, porque son narcóticos, chicos. Al fin y al cabo, puede producir los mismos problemas que una droga común. Lo otro es los cuidados paliativos, ¿no? Hay una especialidad en medicina que, que mucho más se ve en Europa, que es la especialidad de medicina paliativa, ¿no? Entonces, que es parte integral del tratamiento oncológico desde el diagnóstico. Lamentablemente, los pacientes que vienen en etapas avanzadas de la enfermedad o pacientes que recaen con la enfermedad y se deterioran a medida que va progresando la enfermedad, van a hacer uso de estos cuidados paliativos, porque ustedes saben que indefinidamente el cuerpo no puede tolerar la quimioterapia porque va a venir las complicaciones o los efectos adversos por el uso de quimioterapia, o fracasa el tratamiento a quimioterapia. Ya la otra vez nos vimos con el caso de una paciente que ya tenía 3 líneas de quimioterapia, o sea, ya habíamos acabado todo el tratamiento posible y la paciente estaba, si ustedes la veían, pensaban que no tenía ninguna neoplasia, pero en algún momento esa paciente se va a llegar a deteriorar y va a requerir un manejo de este tipo, ¿no? Los pacientes paliativos son pacientes que no son tributarios de ningún tipo de tratamiento oncológico. Vale decir, quimioterapia, cirugía o sobre todo esas dos, o inmunoterapia o terapia biológica, etc. ¿Se le puede dar radioterapia a título paliativo? Sí, se le puede dar radioterapia a título paliativo, pero y el otro problema es que por ejemplo, esto es un ejemplo, un paciente con metástasis óseas de cáncer de mama puede presentar dolor nociceptivo en el hueso, ¿no? Más un dolor neuropático por compresión radicular y también mixto por efectos de la quimioterapia, lo cual hace que este paciente requiera morfina, ¿no? Para el dolor nociceptivo del hueso, pregabalina como coadyuvante a esa morfina para el dolor neuropático, ¿no? Y también radioterapia, sobre todo para paliar también el dolor nociceptivo y de esa manera aliviar el dolor neuropático, ¿no? Entonces, y tal vez incluso un poco de corticoides para un poco atenuar el efecto de la inflamación derivado de ese dolor nociceptivo. Entonces, no es fácil, chicos, manejar el dolor. Coanalgésicos o coadyuvantes, sobre todo para los dolores neuropáticos o dolores mixtos. Por ejemplo, la amitriptilina ayuda mucho para el dolor neuropático cuando pregabalina a veces no nos ayuda. La duloxetina como también ayuda sobre todo para, para, el, para ese dolor neuropático, pero derivado más por el tratamiento de quimioterapia. También echamos mano del uso de anticonvulsivantes como gabapentina, que usamos bastante, y pregabalina, que usamos bastante para dolor neuropático, pero tenemos que tener cuidado con la función renal del paciente. La dexametasona, que es básico, y lo hemos visto, que es la base del tratamiento del síndrome de compresión medular,
y del edema peritumoral, sobre todo en el manejo de metástasis encefálicas, ¿no? Hemos visto que hace disminuye la expresión del factor de crecimiento del endotelio vascular, que es responsable de incrementar la permeabilidad de los vasos sanguíneos, y por ende hay una extravasación de agua del intravascular al extravascular. Entonces, dexametasona, como regula la permeabilidad de los vasos sanguíneos, ¿no? Disminuyendo de esta manera el edema peritumoral y por consiguiente va a aliviar el dolor de los pacientes. Los bifosfonatos, el denosumab, son coadyuvantes para el manejo de metástasis ósea que van a reducir eventos esqueléticos, pero no tienen incidencia sobre la sobrevida global o la sobrevida libre de progresión de los pacientes. En cuanto a las intervenciones no farmacológicas, la radioterapia analgésica, sobre todo para metástasis ósea o para tumores que están produciendo compresión neural, los bloqueos nerviosos, ¿no? Con alcohol se hacen bloqueos del plexo celíaco, sobre todo en el dolor pancreático. El dolor pancreático es un dolor intenso, ¿no? Es un dolor de severa intensidad que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a veces el paciente nos dice 10 y le damos un tratamiento como para un 2. Entonces, ¿por qué? Porque el páncreas, ustedes saben que es un órgano retroperitoneal y el retroperitoneo es estrecho. Y obviamente el paciente va a referir un dolor que se va a irradiar hacia la parte dorsal de severa intensidad. También hay técnicas de intervencionismo como la neuromodulación, ¿no? O la fisioterapia y psicoterapia, que son terapias cognitivo-conductuales. Entonces, todas estas intervenciones no farmacológicas van a hacer que el paciente calme su dolor. Cuando el dolor es intenso y es continuo, porque entenderán que la única manera de aliviar el dolor es reducir el tamaño de esa metástasis que está produciendo el dolor, o de ese tumor primario que está produciendo el dolor. La única manera de esto es reduciendo el tamaño del tumor, pero llega un momento en que no se puede, y como no se puede y el dolor es continuo, incluso tenemos que administrarle de manera continua, por ejemplo, morfina a través de unas bombas elastoméricas que se infunden constantemente y que pueden durar hasta 7 días, ¿no? Y es una manera de paliar el dolor y el sufrimiento de los pacientes. Uno de los efectos adversos más frecuentes de los opioides es el estreñimiento. A la cabeza, la codeína, ¿no? Los pacientes no defecan simplemente. Entonces, hacemos uso de laxantes profilácticos. Podemos usar polietilenglicol o xenócidos, que son ablandadores de heces, como por ejemplo el bisacodilo, ¿no? Bisacodilo utilizamos 5 miligramos, utilizamos dos tabletas STAT y luego una tableta cada 8 horas, ¿no? Otro problema es las náuseas, y para las náuseas utilizamos ondansetron o metoclopramida o dimenhidrinato. Sobre todo tramadol, ¿no? Tramadol, a pesar que es un narcótico leve o un opioide leve, pero algunos pacientes son muy sensibles a este efecto adverso y no toleran tramadol. Entonces, a veces hay que cambiar el modo de la presentación, ¿no? Si le hemos dado en tabletas, entonces procurar de repente intentar darle en gotas, ¿no?
Entonces, si le damos tramadol en tabletas, mínimo 50 miligramos, ya sea cada 6 o cada 8 horas. En gotas, la presentación en gotas de tramadol, el tramadol en tabletas viene 50 o 100 miligramos. Dosis máxima 400 miligramos al día. Tramadol en gotas viene de 100 miligramos por mililitro, entonces dosis máxima 40 gotas, en cada toma incluso la podemos dar. Entonces a veces el tramadol en gotas es mucho más tolerado que el tramadol en tabletas y obviamente viene también tramadol en ampollas para administración endovenosa o subcutánea, en ampollas de 50 o de 100 miligramos. Entonces, pero aún así muchos pacientes presentan náuseas y ya no quieren tomar tramadol porque no les deja comer, empeora el dolor al intentar vomitar y de presentarse tenemos que manejarlo con ondansetron, que es un antiemético específico para las náuseas por quimioterapia, o metoclopramida, que es un prokinético, ¿no? Lo otro es la sedación, pues, doctor, usted ayer me ha indicado tramadol o me ha indicado morfina o oxicodona o tapentadol y mi mamá todo el día duerme. No quiere comer, solo quiere dormir, ¿no? Entonces, o nos estamos excediendo de la dosis o de repente hay que rotar a opioides, ¿no? Porque de repente estamos en la dosis máxima de tramadol o en la dosis máxima del narcótico. Entonces tenemos que rotar a otro narcótico o reducir la dosis del medicamento, ¿no? Hay algunas situaciones especiales que debemos manejarla, por ejemplo, cuando el dolor es irruptivo. Un dolor irruptivo es un dolor de severa intensidad, agudo, de corta duración y que necesitamos aliviarlo de manera rápida, ¿no? Perdón. Para eso usamos morfina de acción rápida o de acción corta, generalmente un sexto de la dosis basal que le estamos dando al paciente. En casos de insuficiencia renal debemos evitar morfina porque empieza a acumularse sus metabolitos y sus metabolitos tienen efectos adversos, ¿no? Entonces deberíamos preferir el fentanilo o la buprenorfina. La buprenorfina viene en parches de 50 microgramos por hora de concentración y la verdad es bastante cómodo para el paciente. ¿Por qué? Porque es un parche que se adosa a la piel a 2 traveses de dedo por debajo de las clavículas, ¿no? Limpiamos la zona y colocamos el parche, contamos hasta 30 para que quede bien adosado a la piel y tiene una duración de 72 horas. De la misma manera, se potencia su efecto con la administración de paracetamol. Para ello podemos administrar paracetamol. Los parches no se cortan. Hay algunos pacientes que lo cortan pues en 4 o 8 y se pone un parchecito pequeñito. Entonces no se cortan porque disminuye pues la potencia del parche, ¿no? Y cuidados paliativos, que es un enfoque más holístico, control de síntomas, que es yo voy a darle cuidados de acuerdo a la sintomatología que presente al paciente, donde el soporte emocional también es importante, pues, ¿no? Generalmente son pacientes deprimidos, entonces o les damos antidepresivos, ¿no? Como la mirtazapina, por ejemplo, que puede ayudar a los pacientes. Tenemos para esos dolores refractarios que no ceden a pesar de haber utilizado morfina, entonces podemos darles ketamina, podemos usar también cannabinoides que están tan de moda. Todos los pacientes vienen con su aceite de marihuana.
y la terapia génica y la nanomedicina que aún está en investigación, ¿no? Esto va a ser algo muy útil para cuando sean internos de medicina, que es la escala visual analógica, el famoso EVA, para la evaluación del dolor. Es una herramienta subjetiva, obviamente, porque el que refiere dolor es el paciente. Pues nosotros no tenemos un instrumento para medir el dolor del paciente. No existe, ¿no? No le colocamos un instrumento en la frente o en las axilas y nos va a decir, este paciente tiene 100 de dolor o 40 de dolor. No existe. Es la manifestación del paciente. Y esta escala visual analógica es la más utilizada en la evaluación del dolor, incluido el dolor oncológico, por supuesto, y ustedes lo han visto, que está incorporado en la historia clínica como tal. Entonces, permite cuantificar la intensidad del dolor basándose en la percepción del paciente. Es una línea horizontal de 10 centímetros o vertical. En general nosotros no utilizamos eso por el tiempo, ¿no? Pero obviamente deberíamos hacerlo, ¿no? Nosotros simplemente nos acercamos y muchas veces desea una escala del 0 al 10, ¿no? Le preguntamos. Y muchas veces el paciente seguro que ni entiende. Entonces en el extremo izquierdo está el número 0, sin dolor, y en el extremo derecho está el número 10, que es el peor dolor imaginable. Entonces el paciente debería marcar un punto en esa línea que represente la intensidad de su dolor, ¿no? Entonces, esto se mide en centímetros desde el 0 hasta la marca del paciente. Entonces, tiene 6 centímetros, EVA 6, o EVA 7, o EVA 8, o EVA 10, o EVA 2, o EVA 1, ¿no? Entonces, el 0 es sin dolor y el 10 es el dolor más intenso e inimaginable. Entonces vamos a tener a cada centímetro 1, 2, 3, 4 y en el punto intermedio el 5, ¿no? Que más o menos empieza el dolor moderado. 5, 6, 7, a partir de 8 es el dolor severo, ¿no? El EVA en realidad se divide en 4 grupos. 0, donde obviamente no hay ausencia de dolor. Del 1 al 3 es leve. Cuando el dolor es leve, le damos simplemente analgésicos no opioides como el paracetamol o un AINE, ¿no? Por ejemplo, para los dolores óseos, los AINEs a veces funcionan bien, sobre todo naproxeno. Del 1 al 3 es leve, como les decía. Del 4 al 6 es un dolor moderado. Y para los dolores moderados les damos opioides menores, tramadol, codeína, más coadyuvantes, ¿no? Más paracetamol, más pregabalina, más gabapentina, más algún relajante muscular, etc. Del 7 a 10 es un dolor severo. Y para los dolores severos le damos opioides mayores, sobre todo morfina y fentanilo, ¿no? A veces hay un dolor intermedio o es 6 y no sabemos si es bien entre el 6 y el 7, y a veces ahí a ese tipo de pacientes les damos oxicodona o tapentadol, que tiene una potencia intermedia, ¿no? Entonces, para los dolores severos, morfina. Morfina es el tratamiento de elección para dolores severos. ¿Cuál es la ventaja de la escala visual analógica? Es que es sencilla y rápida de aplicar, es sensible a cambios, útil para evaluar respuesta al tratamiento y no requiere un lenguaje complejo, pues, ¿no? Simplemente le muestro una escala graduada y el paciente señala, ¿no? Y es bastante comprensible, ¿no? Pero siempre hay que tener un nivel de instrucción, pues, porque si el paciente no sabe leer o el paciente por la enfermedad tiene un deterioro cognitivo, en ese momento no está desorientado, obviamente no lo va a estar insistiendo con la escuadra visual analógica, ¿no? Sería una imprudencia.
Entonces, ¿cuáles son las limitaciones? Es que es subjetivo, depende de la percepción del paciente y hay dificultad en ciertos pacientes, ¿no? A niños pequeños, por ejemplo, no le voy a aplicar esta escala visual analógica. Adultos con deterioro cognitivo de la misma manera, pacientes con limitaciones visuales o motoras. La alternativa en estos casos es una escala numérica. El paciente elige un número del 0 al 10, es lo que hacemos nosotros, ¿no? Básicamente, o sea, hacemos solo una escala numérica interrogada al paciente, ¿no? O la escala de caras, que seguro ustedes alguna vez lo han visto, sobre todo para niños o adultos con baja alfabetización. Ahí salen una serie de caritas, ¿no? Y tú, de acuerdo a la imagen que ves, tú te puedes identificar, me duele y me siento así como esta carita. Entonces, la escala visual analgésica establece una línea de base, ¿no? ¿Cuánto le duele a mi paciente? ¿Le duele 9, le duele 8, 6 de EVA, tiene, etcétera, etcétera? Entonces, debemos hacer un monitoreo continuo porque necesitamos ajustar el tratamiento según los cambios en la escala visual analógica o analgésica, ¿no? Y el objetivo terapéutico obviamente es reducir el dolor, ¿no? ¿Y a qué número? A un EVA por debajo o igual a 3, o sea, a un dolor leve, ¿no? Que pueda ser manejado con analgésicos no opioides. Entonces, si nosotros logramos disminuir un EVA a 3 o menos de 3, entonces podemos hablar que el dolor está controlado. Caso contrario, debemos seguir titulando los analgésicos que le estamos indicando al paciente. Por ejemplo, un paciente con metástasis ósea reporta un EVA de 8. Le iniciamos morfina de liberación prolongada más radioterapia, y tras 3 días de tratamiento, el EVA baja a 3. El dolor está controlado. Obviamente, puedo empezar a desescalar la cantidad de morfina y finalmente retirarlo, porque de repente la radioterapia ya está controlando el dolor del paciente. El EVA, la ventaja es que tiene una alta sensibilidad, requiere una coordinación visomotora. La escala numérica es menos precisa que el EVA, ¿no? Y el de caras, hay mucha subjetividad en la interpretación, pero es ideal para niños, por ejemplo. Bueno, con eso hemos terminado casi todo. Está pendiente algo de cáncer urológico, sobre todo cáncer de riñón y vejiga, próstata ya lo hemos visto, testículo hemos visto. Riñón, el tipo de cáncer es el carcinoma de células claras. Ese es la típica histología del cáncer de riñón, carcinoma de células claras. Es poco frecuente, 3% de los cánceres, y está muy asociado al tabaquismo, a la obesidad, a la hipertensión arterial y a síndromes hereditarios como von Hippel-Lindau. El cáncer urotelial, histológicamente el más frecuente es el carcinoma urotelial de vejiga. 90% de los pacientes. Al igual que el cáncer de la pelvis renal, también es urotelial. Es la cuarta neoplasia en hombres y está también relacionado al tabaquismo y a exposición a químicos, las aminas aromáticas y a infecciones urinarias crónicas. Entonces, ojo con los tipos histológicos, ¿no? El riñón, carcinoma de células claras, y en vejiga, carcinoma urotelial. 90%, ¿no? En el riñón, 90% también. ¿Por qué carcinoma de células cromófobas?
próstata, ustedes ya hemos visto esto, adenocarcinoma. En el pene, carcinoma escamoso también está relacionado al virus del papiloma humano. Fimosis, en todos el síntoma, sobre todo de los tumores urogenitales, es el sangrado por la hematuria, es el síntoma y el signo más frecuente, ¿no? Tanto del cáncer de vejiga, que se puede acompañar incluso de disuria y urgencia urinaria, como del cáncer de riñón, ¿no? Va a haber hematuria, va a haber un dolor lumbar, una masa palpable y un síndrome, y se puede presentar síndrome neoplásico como fiebre y anemia, ¿no? El cáncer de pene hay una lesión sorada o verrucosa, adenopatías inguinales. Si hay adenopatías, entonces hace una penectomía más una disección ganglionar inguinal bilateral, ¿no? Y el problema es que los pacientes a la larga quedan con linfedemas en ambos miembros, que no es fácil de llevar también, chicos. Entonces, si ustedes tienen pacientes, abuelitos en casa, familiares con una hematuria, una posibilidad diagnóstica es este tipo de neoplasias a nivel de la vía urinaria, ¿no? Riñón, vejiga, una hematuria que no duele sugiere cáncer urotelial. Y cáncer urotelial a partir de la pelvis renal hacia abajo. Los uréteres, cáncer urotelial. La vejiga, cáncer urotelial. El diagnóstico, obviamente, los diagnósticos se hacen las imágenes nos ayudan a ubicar las tumoraciones, ¿no? Pero el diagnóstico definitivo se va a hacer por biopsia, ustedes saben. Podemos echar mano de una ecografía abdominal pélvica, sobre todo ideal para masas renales o testiculares, la tomografía abdominopélvica para establecer el estadio, la resonancia pélvica para evaluar la invasión local, sobre todo el cáncer de próstata o pene, y la gammagrafía ósea si se sospecha de metástasis ósea. Marcadores tumorales, no hay para cáncer de riñón, no hay para cáncer de vejiga, chicos. El PSA ya saben que es screening para cáncer de próstata y seguimiento para cáncer de próstata. Y la alfa-fetoproteína, la lactato deshidrogenasa, beta-HCG es para cáncer de testículo, tumores germinales del testículo, pero no es para cáncer de vejiga ni cáncer de riñón. La biopsia obviamente es el estándar. Si un paciente tiene hematuria, está indicado hacerle una cistoscopía, hematuria, está orinando sangre. Necesito ver qué hay en la vejiga, en la uretra, si hay alguna masa o el sangrado de repente es del riñón. Entonces le hago una cistoscopía al paciente. De repente el paciente ya ha sido sometido a una ecografía y en la ecografía me ha informado de una masa a nivel de la vejiga, de la pared vesical. Entonces le hacemos una cistoscopía, entramos a la vejiga y, oh sorpresa, hay una tumoración en la vejiga. Entonces le hacemos una biopsia, una resección transuretral, ¿no? Y extraemos y lo mandamos a analizar. Histológicamente, la posibilidad más frecuente es que sea un carcinoma urotelial de vejiga. En cáncer de testículo, solo para que recuerden, la cirugía es importante, ¿no? Las orquiectomías inguinales. Las orquiectomías nunca se hacen a través del escroto. ¿Por qué? Porque favorecen la diseminación de la enfermedad. Tampoco hacemos biopsia de la pared del testículo a través del escroto. Eso nunca se hace.
Y el tratamiento, obviamente, el tratamiento curativo en cáncer de vejiga y de riñón es las cirugías, pues, ¿no? Someterlo a decir, en cáncer de renal, nefrectomía parcial o total, y si el cáncer está localizado, si está avanzado, metastásico, terapias dirigidas, ¿no? Para cáncer de riñón tenemos sunitinib, pazopanib en primera línea y en segunda línea tenemos inmunoterapia como nivolumab y pilimumab. En cáncer de vejiga, la resección transuretral o la cistectomía parcial o total de la vejiga, ¿no? Lamentablemente es una cirugía muy grande, es una cirugía compleja y mutilante pues para el paciente, porque imagínense estar con una neovejiga que es prácticamente eh, el paciente va a orinar prácticamente a través del abdomen durante toda su vida y es un poco difícil adaptarse a esas nuevas situaciones, chicos. No es fácil, no es fácil. Generalmente el tratamiento, cuando el cáncer está más avanzado, está metastásico, el cáncer de vejiga les damos quimioterapia, ¿no? Quimioterapia. Si ha llegado al músculo, en el caso de los tratamientos avanzados, se puede intentar una cistectomía radical, pero como les digo, es bastante mutilante. Prevención, solo hay para el cáncer de próstata, ¿no? PSA y tacto rectal. Para el cáncer de vejiga, obviamente, si soy fumador, dejaré de fumar o menos exposición ocupacional a tóxicos. Y en el caso de la vacuna contra el papilomavirus humano, en el caso para prevenir cáncer de pene, ¿no? Bueno, chicos, llegó el final. Espero que les haya servido. Yo creo que sí, han sido temas, hemos, no hemos profundizado mucho. Yo creo que para que tengan una idea de lo que es cáncer, ahora ya tienen una idea más global, más clara. Ya saben al menos qué es quimioterapia, qué es radioterapia y, y en la rotación también lo han visto. O sea que la quimioterapia es un medicamento más que se administra por vía endovenosa, pero obviamente requiere respetar escrupulosamente los protocolos. Y el tema del cáncer es un tema sensible, es un tema que está creciendo y, y faltan muchos especialistas en esa área, no solo en el área de oncología médica, sino también en el área quirúrgica, pues, ¿no? Entonces, las proyecciones para el 2050 no son alentadoras. Entonces, esperemos que esta clase sirva para sensibilizarlos y muchos de ustedes en el futuro sean colegas especialistas. Conmigo ha sido todo un placer enseñarles, más que enseñarles, enseñarles mi especialidad, que es a lo que nos dedicamos en el día a día. Y gustoso yo siempre de servirlos a ustedes. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. El sábado es el examen, yo creo que todos están aprobados desde ya, ¿no? Creo que no hay ninguna pregunta, doctor. Más bien agradecerle por su tiempo. Pues sí, las prácticas nos fueron muy útiles en este semestre. Creo que no sé si igual se vuelve a abrir este curso lectivo, pero bueno, por parte de mis compañeros y mi parte, le agradecemos por todo lo que nos ha enseñado y pues esperemos verlo también después si necesitamos alguna ayuda o algo, ¿no? Tal vez personal. Pues gracias, doctor. Cuídense, chicos.
y recomienden que hagan vuestros compañeros el curso, o sea, no solo porque sea vigente, sino porque es útil, la verdad que les va a servir cuando ustedes estén en las emergencias, ya van a entender muchas cosas, a diferencia de alumnos que no han llevado este curso. Cuídense chicos, un abrazo fuerte.